La primera herramienta que hemos explorado el anterior mes se llamaba la pregunta humilde, que no es cualquier tipo de pregunta, sino es una pregunta que viene desde un lugar de no saber, desde un lugar de conexión con el otro. El video de esto está en la página de la vida integral. Si ustedes quieren ver la clase, van a la página en YouTube y ahí van a encontrar la clase de pregunta humilde. Y también esta clase va a estar allí puesta. Entonces, la conversación de hoy va en torno a un tema que es del cuadrante 1, que se llama la presencia no ansiosa. Parece una redundancia, ¿no? Porque si estás ansioso no estás presente. Pero creo que es bien importante esta aclaración, porque se trata de un estado interno sobre todo. ¿Qué quiere decir presencia? Para conectar con la presencia, voy a tomar una parte de la anterior sesión, cuando hablábamos de la pregunta humilde. ¿Qué es una pregunta humilde? Una pregunta humilde es una pregunta que no está tan enfocada en tratar las cosas que van mal para corregirlas. Eso es lo que normalmente hacemos. Una pregunta humilde está orientado a ayudar a que las cosas vayan bien y nos permite salir del cuadro, salir de los límites, de las restricciones, para poder obtener un corazón en presencia. Entonces, en la anterior sesión hablábamos de la pregunta humilde y la pregunta humilde tiene que ver con salir del cuadro y estar presentes y ayudar a que las cosas vayan bien en lugar de corregir. Esa es una postura radicalmente diferente. Ahora, este triángulo, que es el triángulo de la influencia en paz, se llama así, triángulo de influencia pacificadora, tiene que ver con los niveles en los cuales ocurren los conflictos. Y cuando uno está en un proceso de diálogo intercultural, pues los conflictos aparecen mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué te sugiere este? Si tú encuentras un conflicto en un nivel, por ejemplo, en el nivel de conectar y comunicar, no tienes que resolver el conflicto en ese nivel, sino en el nivel inferior. O sea, la manera de abordar el conflicto no es nunca en el mismo lugar donde está el conflicto, sino abajo del conflicto. ¿Qué quiere decir? Si tú detectas un conflicto en la dimensión de conectar y comunicar, la intervención está en escuchar y aprender. Si tú encuentras un conflicto en el nivel de escuchar y aprender, donde hay que intervenir en restaurar y fortalecer las relaciones. Si tú encuentras un problema en el restaurar, un conflicto en el restaurar y fortalecer relaciones en ese nivel, tienes que abordar el conflicto en ampliar la resonancia con el propósito y el sistema. Pero lo que en definitiva te permite abordar todos los niveles de conflicto en un proceso de diálogo es obtener un corazón en presencia. ¿Cuál es el secreto de obtener ese corazón en presencia? Es actuar en el proceso de diálogo dispuesto a ayudar a que las cosas funcionen bien, en lugar de tratar las cosas que van mal. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. En consulta, viene una hija y una mamá y me dicen que están en graves problemas y la mamá le dice que tú no me escuchas
tú no me escuches si no estás aprendiendo de lo que te está pasando en tu vida real. ¿Sí? Y la hija le dice, mamá, pero que tú no me tienes que enseñar. Yo ya soy grande como para que tú me des consejos. ¿En qué nivel estaba ocurriendo el conflicto? ¿Qué dirían ustedes? ¿En qué nivel estaba ocurriendo el conflicto? Les escucho. ¿Me escuchan? Entonces, es Sí, el sí, momento en estamos el que, pensando. es el momento en el que ustedes responden así rápidamente. Imagínense, la mamá le dice, pero es que hija, tú no aprendes, pareces pues Escuchar testaruda, ¿no? escuchar y A mí me aprender. sale escuchar y aprender. Escuchar y aprender. Entonces, ¿dónde habría que abordar el conflicto? No es no es decirle a la mamá, a ver señora, aprenda a escuchar. Si yo le digo eso, señora, aprende a escuchar, ¿qué va a pasar con la mamá? Se va a rebelar contra mí y Se contra va a su hija cerrar. y el problema se va a hacer peor. ¿Dónde hay que hacer la intervención? La intervención hay que hacerla debajo del nivel donde apareció el conflicto. Y ese debajo del nivel es Perdimos en... tu Sí, sí, pantalla, sí, estoy Perdón. activándola de nuevo. Sí, entonces, ¿dónde está el nivel? Es la intervención, es en restaurar y fortalecer la relación, antes de hacer que aprendan a escucharse mutuamente. ¿Sí? Entonces, la utilidad de este triángulo es que nos permite observar que nuestras preguntas en el diálogo intercultural no tienen que ubicarse solamente en el nivel en el que aparece el conflicto, sino tiene que ir un poco más profundo. Y eso que es profundo es obtener un corazón en presencia, porque eso es salir del cuadro, porque normalmente no estamos en presencia. Desde la perspectiva integral, esta es una historia que me gusta mucho contar. Después de que Buda se iluminó, estaba regresando a su pueblo y uno de los del pueblo lo ve. Y me imagino el susto que se ha debido pegar, ¿no? Mirar a Buda ahí todo, bajar después de iluminarse y él le dice, ¿es un dios? Le preguntó el hombre. Y el Buda le dice, no, yo no soy un dios. ¿Es usted entonces un santo? El Buda le dice, no, yo no soy un santo. Entonces es un príncipe. Y el Buda siguió caminando y le dice, no, yo no soy un príncipe. Yo estoy despierto. Sí, esa es la respuesta del Buda. Y creo que estar despierto es una forma excelente y realista de describir esa cualidad de presencia que necesitamos para propiciar el diálogo. Pero antes de que te vayas corriendo por tu sofá, por tu almohada de meditación y decidas meditar hasta convertirte en el Buda, un poco hay que discutir qué es estar despierto. ¿Qué significa estar despierto? ¿Qué significa estar iluminado? ¿Qué dirían ustedes? Parece una manera muy rara de entrarle a la presencia, pero la presencia tiene una descripción muy conectada con esto de estar despierto, de estar iluminado. ¿Qué será estar iluminado? ¿Qué dirían? Iluminado, no sé, pero estar despierto tendría que ver para mí un poco con el foco y la atención. Con el foco y la atención. Esa es una dimensión de estar despierto. ¿Qué más? ¿Qué más es estar despierto? O estar iluminado. Estar consciente. Estar consciente. ¿Qué más? ¿Qué más dirían? ¿Qué es A mí, estar despierto? Raúl, me viene Esta mañana escuchaba una conferencia de un filósofo y él hablaba de los tres ojos, el ojo del cuerpo, el ojo de la mente y el ojo del espíritu, que es como la conexión que va más allá de uno. Y para mí estar despierto significa tener los tres ojos abiertos. Los tres ojos abiertos. Y hay una frase que a mí me encanta,
¿Se imaginan si uno de nosotros, de aquí, de este grupo, pudiera volver al pasado, a la época de Buda? ¿Cómo crees que nos tomarían a nosotros? Si tú te irías hasta la época de Buda, en este instante, con todo lo que tú sabes, ¿cómo te tomarían? Loco. O un Buda. Como un iluminado. Exactamente. ¿Sí? Hay un texto muy hermoso que en este momento muchos de nosotros, ¿sí?, estamos en un nivel que si es que retrocedemos en el tiempo, prácticamente podríamos parecer unos grandes sabios. Claro que por ahí nos crucifican, ¿no? Como está acostumbrada la humanidad a hacerlo con las personas que se atreven a estar despiertas, pero estar despierto no es algo extraño. O sea, la iluminación no es algo raro. Le hemos puesto ese nombre, especialmente en Oriente, y eso ha hecho un poco que se lo atribuya solamente a un criterio de santidad. Sin embargo, estar despierto o estar iluminado es una altitud de conciencia, alcanzable por los seres humanos. Lo que ustedes están viendo es uno de los sistemas, que es el sistema de la motivación humana de Maslow, que nos dice que el ser humano alcanza diferentes niveles de motivación. Yendo desde el nivel fisiológico, necesidades fisiológicas, el sistema de él terminaba en la autorrealización y decía en su investigación, hay un tipo de personas humanas que no parecen de la raza humana, funcionan con otros criterios. Esas son las personas autorrealizadas. ¿Sí? Y antes de morir dice, un momentito, por favor, acabo de entender que no se termina el despliegue humano en la autorrealización. Hay un nivel muchísimo más grande de esto, de la motivación humana, que es la autotrascendencia. Y entonces él abre paso a lo transpersonal o la espiritualidad como un elemento clave. Y llega a esta distinción que a mí me hace mucho sentido para hablar de estar despierto. En el nivel de las 5 necesidades básicas de Maslow, estamos viviendo en un estado de paloma. ¿Qué quiere decir paloma? No sé si han visto ustedes cuando les dan de comer a la paloma, ¿qué hace la paloma para comer cuando le das maíz? Pica y mira a su alrededor. Está todo el tiempo asustada la pobre palomita. Piensa que se lo van a comer o que le va a caer algo encima y la van a matar. Cualquier parecido con la realidad de muchos seres humanos es pura coincidencia. Vivimos siempre en esta idea de que nos falta algo. Pero hay otras personas, ¿sí?, no sé si las han encontrado, que no viven de esa manera. Viven desde la abundancia. Ahora, vamos a hacer esta deducción. Una sociedad que permanentemente te dice que no es suficiente, te dice, no es suficiente lo que sabes, no es suficiente lo que eres, no es suficiente lo que tienes, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. ¿Qué logra crear en los seres humanos? Está creando vacíos de existencia. Vacíos. ¿Y un vacío con qué se llena? Gabor Mate hace una deducción Consumiendo. brillante. Exactamente. Gabor Mate hace una deducción muy brillante de esto y dice, una sociedad que te dice que no es suficiente genera un vacío que luego rellena con una adicción. Fácilmente. Ese vacío es fácilmente llenado por una adicción. ¿Sí? Y esa adicción es el combustible de la sociedad de consumo. Entonces observen que es también, no es cuestión solamente de los mercados ni las empresas, es cuestión de altitud de conciencia, porque hay una altitud
en la que las personas podemos vivir no desde el déficit, sino desde la abundancia. Y es radicalmente diferente el punto de entrada de las personas que viven desde la abundancia y las personas que viven desde el déficit. ¿Qué es abundancia? ¿Alguien tiene alguna idea sobre lo que es la abundancia? ¿Qué es la abundancia? No necesitar. No necesitar, ese puede ser un buen criterio de abundancia. ¿Qué más es la abundancia? Un La estado de- sensación de Ser feliz con lo que completitud. se tiene. O sea, miren, la abundancia es el acceso, la posibilidad de acceso. Una persona abundante no es aquella que lo tiene todo, pero que puede acceder a todo. O sea, la abundancia, en el sentido de la autotrascendencia, no estamos hablando de que todo el mundo tiene un carro, un televisor, una cama. No, todo el mundo tiene acceso a todo. Entonces, la abundancia es un criterio de accesibilidad. No, dije mal. accesibilidad. Accesibilidad. Yo puedo acceder a todo. Y si te pones a pensar en este instante, mira a tu alrededor. ¿Tu mente acaso te está diciendo no accedas al verde, te voy a restringir el azul? ¿Tu mente acaso te está diciendo, la vida acaso te está diciendo, te está poniendo restricciones respecto de tu experiencia? Si eres certero en esto, te vas a dar cuenta que la abundancia es algo que es natural, parte de la vida. Entonces, este es un criterio fundamental que deriva de Maslow. Hay una manera de vivir de una manera abundante y este es el criterio fundamental de la presencia. Decimos que la presencia, sí, ya. Decimos que la presencia es muy parecido a estar despierto. Y estar despierto es darme cuenta de lo abundante, tener acceso a todo eso. Y en Occidente, varias investigaciones han empezado a sistematizar qué podría ser estar iluminado. Y para hacerlo un poquito más interesante, le cambian de nombre. ¿Sí? Hablan del bienestar fundamental, es decir, de lo que ocurre en este nivel. En este nivel. ¿Qué es lo que pasa en este nivel? ¿Cómo es? Para poder empezar a darnos cuenta esta comparación. Estar presente es estar despierto. ¿Qué es estar despierto? Estar despierto es experimentar alguna de estas cualidades. En tu mundo interior, en tu ser interno, en tu individualidad, en tu subjetividad, quietud y unificación. Segundo, confianza tranquila. Frescura en la mirada al mundo. Una mente centrada, operando y funcionando, pero relajada. Y por último, los críticos internos en silencio. Algún tiempo, pues, ¿no? En lugar de torturarte todo el tiempo con un crítico interno, pues, tener la experiencia de un crítico interno en silencio. Eso es en mi parte individual interior. Ahora, en mi parte exterior, en mi comportamiento, mi conducta, hay alegría en la experiencia, hay una acción espontánea. Soy claro cuando estoy presente. Hay una gran cantidad de riqueza en mi reacción emocional y opero sin tensión en la vida diaria. Entonces, si ven, se puede traducir estos criterios de estar despierto a síntomas reales en este momento. Y seguramente todos o algunos de nosotros hemos experimentado al menos uno de estos síntomas. ¿Sí? Ahora, en el nivel colectivo, en mi relación con los otros, ¿cuáles pueden ser estos síntomas de estar despierto o de estar presente? Aceptación de los demás y el mundo, el significado compartido, cuando soy consciente de la adoctrinación y cuando noto en mi pertenencia cosmocéntrica. Y ahora en lo exterior,
cuando hay mayor frecuencia de experiencias superiores, acceso y participación en redes flexibles, acción responsable y transformadora y resonancia sistémica. Entonces, si presencia es estar despierto, traduciendo al lenguaje occidental, estar despierto puede significar estas cosas. ¿Sí? ¿De dónde estoy tomando estas ideas? De la investigación de Jeffrey, de Thomas Jeffrey, precisamente en su investigación para sustentar el proceso que se llama 45 días para despertar, que es un protocolo de práctica interior que permite experimentar esto del estar despierto. Y él dice que una de las primeras cosas que nos dificulta llegar a estar despiertos es que no sabemos de qué se trata. Y todos lo hemos sentido alguna vez. ¿Sí? Todos en algún momento de nuestra experiencia de vida hemos sentido estar despiertos, ¿o no? Plenamente conectados con el presente. Dichosos. Claros. ¿Sí? ¿O no? ¿O solo estoy hablando de cosas raras? ¿Qué dicen? ¿Alguien lo ha sentido? Sí. Sí. Pero hay un pequeño detalle y ahí Jeffrey dice, lo que pasa es que nosotros creemos que esos momentos cumbre, creemos que esa es la única manera de conectarse con el despertar. Pero no nos damos cuenta que hay una serie de frecuencias, diferentes maneras de estar despierto, diferentes maneras de felicidad, diferentes maneras de bienestar. Sí, porque yo se los he contado alguna vez que una señora dijo, menos mal que ese bienestar no es permanente, porque yo no me puedo imaginar cómo sería tener orgasmos todo el día, o sea, todo el tiempo, ya pues no eres funcional en la vida real. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que entendemos el estar despierto solamente como una experiencia cumbre, cuando en realidad estamos de manera pequeña todo el tiempo despertando. El mismo hecho de que en este instante te estés dando cuenta que estamos todo el tiempo despertando es un mini despertar. Te estás dando cuenta de algo. Entonces, esta idea de la presencia no es nada más que estar consciente que en cada instante estás despertando. ¿Dago? Sí, Raúl, en cuanto a lo que vos preguntas de si yo creo que la mayoría experimentamos esos estados, pero en lo que me pasa a mí, cuando estoy experimentando un estado de esos, es que yo me doy cuenta que casi todo lo que me está sucediendo es ideal. Pongamos, por ejemplo, una cosa concreta que me pasó en este comienzo. Con el ruido. Yo quería hacer la práctica porque me gusta, o sea, siempre esta práctica de escuchar sonidos o de pronunciar algo, siempre he estado distante. Entonces, cuando vos propusiste la práctica de escuchar y hacer el sonido, yo me predispuse tremendamente para hacer y entonces hubo una interferencia. Y no, yo no puedo estar en ese estado, ¿sí? De ideal por algo que me ha molestado. Entonces, ¿vale o cómo sería estar en condiciones no ideales y permanecer en ese estado? Es Gracias. bien interesante eso, porque los únicos que crean su realidad son los psicóticos, ¿cierto? O sea, no hay manera, sí. Los únicos que crean la realidad con su mente y sus pensamientos y sus emociones están psicóticos, pues, porque hay una cosa que es real y yo no puedo estar flotando en las nubes cuando hay algo que me está molestando externamente, ¿cierto? Entonces, estar presente no significa estar desconectado, sino significa precisamente estar plenamente inmerso en el momento presente. O sea, la presencia
es una palabra que no describe una herramienta o un artefacto en el diálogo intercultural. Es una cualidad del usuario de cualquier herramienta. Sí, o sea, utilices círculos concéntricos, utilices indagación compasiva, utilices teoría, utilices teatro de presencia social, cualquier herramienta, incluso las más simples. La presencia es una cualidad propia de la persona. ¿Qué significa esta cualidad propia? Es habitar el instante, de ser tú y de tener impacto a tu alrededor, tener conciencia de eso. Estar consciente, alerta y atento. Aquí voy a matizarlo con una historia. Llega el discípulo, después de practicar meditación 40 años, logró su primer samadhi pues hace 4 años atrás. Había tenido esa sensación de unidad, había percibido fuego, pues de todo lo que le pasa a la gente, ¿sí? Todo eso le pasó. Y entonces llegó a la casa de su maestro y le dijo, maestro, creo que ya he alcanzado lo que tú nos has enseñado. Y el maestro le mira y le dice, ¿a qué lado de la puerta dejaste tus sandalias antes de entrar? Y él dice, no sé, nada. Vuelve a meditar otros 30 años porque estar presente es estar consciente, alerta y atento, pero no alerta y atento desde la tensión, sino alerta y atento desde la apertura. Observa esta diferencia. Toma un punto delante tuyo, en este momento, un punto cualquiera, y enfoca tu mirada. Eso se llama conciencia enfocada. Eso estás enfocado ahí. A eso te ayuda el café, a eso te ayuda, pues, todas las cosas que te concentran en un solo punto. Esa es una cualidad de la presencia enfocada. Ahora, te voy a pedir que continúes sosteniendo tu mirada en ese punto. Y ahora, sosteniendo tu mirada en ese punto, abras tu percepción a todo lo que te rodea. Solamente abre tu percepción. Esto se llama presencia iluminada. Estás con una presencia enfocada, pero también con una presencia iluminada. Eso es estar consciente. La capacidad de estar enfocado, pero abierto. Y uno dice, no, pero ¿cómo se logra eso? O estoy enfocado o estoy abierto. O sea, no puede ser las dos cosas. Es precisamente ese el tema del entrenamiento. O sea, es posible estar enfocado y abierto, porque son dos cualidades de la conciencia. Es como una cualidad está enfocado y otra está abierto, pero tú puedes jugar. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Observa, te levantas en la mañana, te tomas café, conciencia enfocada. Normalmente llegas a tu oficina, otro café, más enfocado. ¿Sí? A la tarde, otro café, más enfocado. Llegas en la noche a tu casa, estás enfocado, te tomas un vinito, ¿sí? O te tomas un roncito. ¡Pum! El alcohol tiene una propiedad, que es que te abre. Y entonces pasas a otro tipo de percepción del entorno. O sea, todo el tiempo lo estamos haciendo. Los chamanes le llaman a esta mirada, que es la mirada enfocada y abierta, la mirada del corazón. Y es una mirada que no es nada más que jugar y entrenarte estas dos capacidades que tiene la conciencia en este instante. Otra de las cosas que tiene el poder de la presencia es observar. Krishnamurti decía que una de las cualidades de una persona evolucionada es la capacidad de observar sin juzgar. ¿Qué es observar sin juzgar? Es muy extraño, pero es observar con ausencia de palabras. Imagínate, a mí me encanta este ejercicio,
que estás caminando y de repente se te olvidan las palabras. Todas las palabras no tienen ningún sentido para ti. No hay palabras para representar cada cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a aparecer una capacidad de observación muy amplia. Otra de las cosas que hace el poder de la presencia es que nos permite estar conectado con el campo que creamos colectivamente en el diálogo intercultural. Mira, en términos prácticos, ¿a qué nos ayuda la presencia? En términos ya de proceso. Normalmente, creemos que para lograr resultados, lo primero que tenemos que descubrir es por dónde. Es decir, el cómo. Quiero lograr un resultado. Ok, ¿cómo? Nuestra mente nos lleva inmediatamente al cómo. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a pensar en términos de herramientas. ¿Sí? Pero la presencia nos permite lograr cosas de una forma diferente. ¿Por qué razón? Porque nuestros pasos para lograr el resultado son el desde dónde y el a dónde. Es decir, el espacio interior. Mi espacio interior. Desde dónde quiero yo encontrar ese resultado. Eso es estar presente. Y cuando tú estás presente, el cómo es lo de menos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás presente, empiezas a ver señales. Y entonces el cómo se vuelve muy simple. Hago algo, observo qué ocurrió, señal. Me acerco, me aleja del objetivo, me acerca. ¿Qué hago? Repito. Estoy observando permanentemente las señales. No estoy siguiendo una ruta preestablecida, estoy orientándome por lo que aparece. Esa es una de las cualidades prácticas de la presencia. La presencia no está necesariamente en el por dónde, que es donde normalmente solemos buscar las formas de lograr los resultados, sino en el desde dónde, en el espacio interno y en el a dónde, en lo que está emergiendo a medida que hago algo. ¿Sí? Por ejemplo, una señora me decía, es que yo la verdad, Raúl, quiero tener mucho dinero. Y yo le pregunté, ¿y por qué quieres tener mucho dinero? Me dice, porque soy pobre. ¿Cuál es su desde dónde para lograr dinero? Es de carencia. Es ese desde dónde que está apareciendo ese deseo. Y como el universo suele hablar en vibraciones, no habla español, ni inglés, ni francés, sino él habla vibración, ese desde dónde, que es la vibración de la señora, que va a producir un mundo muy parecido a eso. Entonces, el universo, esto es un poco extraño, pero el universo no te da lo que quieres, sino te da lo que eres. El universo te proporciona algo en correlación a lo que eres. Por lo tanto, la presencia es fundamental porque ese es el desde dónde. Entonces, en términos prácticos, la presencia es estar consciente del desde dónde, mi estado interno, y lo que va apareciendo a medida que estoy avanzando. Cuando no estamos presentes, esta es una cosa muy útil. No estamos presentes cuando somos tan arrogantes que somos incapaces de aprender cualquier cosa que contradiga nuestra realidad. Esta es la parte clave de esta frase. Yo no voy a aprender eso que contradice mi realidad. Ni siquiera me voy a hacer preguntas sobre esto. Segundo, no estamos presentes. Este es un punto clave para mí. Cuando somos tan egocéntricos que no somos útiles a los demás, que solo lo llevamos a nuestro propio beneficio. Ahí no estamos presentes, porque la presencia es una relación con el otro.
No estamos presentes cuando estamos tan a la defensiva que matamos al mensajero en lugar de escuchar. Es decir, ignoramos al que trae las malas noticias y lo criticamos en vez de escuchar la palabra que él tiene. En un proceso de diálogo, esto es fundamental, no encontrarte a la defensiva, porque eso te impide escuchar. El otro punto para el diálogo y la presencia es que estamos tan comprometidos con nuestra superioridad que tratamos a los demás como si fueran inferiores, como si se fueran a equivocar o incluso como si fueran el enemigo. O por el otro lado, estamos tan comprometidos con nuestra inferioridad que no creemos tener derecho al reconocimiento. De los dos lados, no estamos presentes cuando somos arrogantes y cuando nos creemos superiores o inferiores. Eso no es presencia, eso no construye presencia. ¿Cuándo estamos presentes? Cuando estamos abiertos a percibir lo que pasa en este mismo momento. Cuando respondemos a las necesidades de ese momento. Estoy hablando de la presencia en un proceso de diálogo intercultural. Cuando somos lo suficientemente flexibles para cambiar la marcha, modificar nuestro procedimiento, modificar nuestro método. Como somos capaces de darnos cuenta si nuestro comportamiento funciona o no. Si somos creativos. O en el caso que todavía no tenemos un enfoque nuevo, somos sinceros para decir que no lo tenemos, en lugar de improvisar una respuesta motivada por nuestra sensación de inferioridad. Jorge. Y en una oportunidad leí un comentario sobre el aquí y el ahora. Y utilizaban una metáfora, la metáfora de la ola. Y decían que estar presentes en el aquí y en el ahora es estar en la cresta de la ola. Y eso me quedó porque me llamó la atención la metáfora que utilizaban para decir cuando estamos viviendo el momento presente. Me encanta esa descripción porque traduce que no te ausentas de la realidad. Claro. ¿Sí? Sino que estás en ella, solo con una cualidad diferente. Y aquí viene lo que decía Nuri. En un proceso de diálogo intercultural, la presencia tiene que ver con utilizar para ver el conflicto, las relaciones, el tema, ¿sí? Todo lo que sea necesario desde el ojo de la mente, el ojo del cuerpo y el ojo del espíritu. ¿Por qué razón? Porque estos ojos son como especialistas en cierta parte de la realidad. Por ejemplo, el ojo de la mente explica la vida en función a sus conceptos, las ideas, las abstracciones. El ojo del cuerpo ve las sensaciones. Y el ojo del espíritu puede acceder a la dimensión trascendente. Entonces, cuando hablamos de presencia en un proceso de diálogo intercultural, que es el tema, estos tres ojos son una invitación a utilizarlos para observar el proceso que estamos facilitando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estaba en un taller donde había un grave conflicto en el territorio porque una población menonita había comprado tierras indígenas y había ahí un grave problema. Llegó el Estado
la Agencia de Tierras, y empezó a explicar la ley. Pues a decir, bueno, es que la ley 428 permite la compra de no sé qué, y explicaban la ley. ¿Cómo creen que se sentían las personas que estaban involucradas en el problema? ¿Qué ojo estaba empleando el Estado? La mente. El ojo de la mente. ¿Sí? El ojo de la mente. Pero el ojo del cuerpo y el ojo del espíritu estaba excluido, literalmente excluido. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la presunción de que pensando bien, las cosas se arreglan. Es parte, es cierto, es buena idea pensar bien, pero no es eso lo único que hay que hacer. Para poder estar presente, uno tiene que estar alerta a pensar, a sentir y a conectar, que es la dimensión trascendente, la dimensión del espíritu. Voy a contar otro ejemplo. En Colombia hay una ley que repara a los pueblos indígenas por la guerra. Y normalmente la reparación, el Estado la ve de una manera integral, pero los funcionarios que a veces van a trabajar a los territorios solo ven la realidad a partir de los conceptos. Entonces dijeron, bueno, aquí antes nosotros teníamos una maloca donde nosotros nos conectábamos con Saba Seva, que es nuestro creador. Entonces el técnico respondió y dijo, ¿cuánto costaba esto? 2 millones de pesos. Bueno, listo, construyan. Y los indígenas se miraron y dijeron, no, es que no funciona así. Y el técnico no lograba entender por qué razón no funcionaba así. Si estaba ofreciendo una solución rápida, 2 millones de pesos tengan, arréglenlo. Pero en realidad para los pueblos, para este pueblo indígena era muy importante traer agua de la comunidad en el Amazonas, era importante sembrar algo primero, es decir, ¿qué dimensión entraba? La dimensión espiritual. Y ese es el grave desencuentro que venía ocurriendo en muchas propuestas, que para los pueblos indígenas la dimensión espiritual es una dimensión relevante, pero para el Estado no lo es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de presencia en un proceso de diálogo intercultural, tenemos que estar abiertos a escuchar, a ver con estos 3 ojos. Ahora, hay también diferentes tipos de presencia. ¿Sí? ¿No me están escuchando bien? ¿O me están escuchando bien? ¿Sí? Sí se escucha. Voy a dar un Raúl, ¿te poquito puedo más. hacer una pregunta Sí, dale, adelante. al respecto de lo anterior? Sí, Cuando dale. se trata en este tema del diálogo intercultural, pero la vida está implicada, es decir, por ejemplo, en algún territorio de Colombia, pues ocurre que hay niños que están muriendo y se trata de la medicina ancestral muchas veces, hay una emergencia en este momento por temas de medicina ancestral. Al parecer el chamán en su práctica, pues hubo una intoxicación masiva y murieron muchos niños. La comunidad indígena llevó al niño en algún momento, a los niños en algún momento al hospital de medicina, pues, o sea, la nuestra, y luego lo sacaron y lo volvieron a llevar al chamán y bueno, en fin, han pasado varias cosas. Cuando está implicada la vida, ¿cómo a veces hacer ese diálogo intercultural, ¿no? Porque se vuelve como un poco angustiante también. Esa era la pregunta. Sí, mira, yo pienso que el diálogo intercultural es de hecho la mejor manera de hablar sobre la vida. ¿Sí? Porque implica hablar sobre la vida desde diferentes perspectivas, pero tiene que haber ese primer acuerdo. O sea, muchas veces uno tiene que hacer diálogo para propiciar el diálogo. O sea, porque el diálogo no ocurre de una manera natural solamente que nos sentamos y hablamos.
Hay que prepararlo, hay que pensarlo, hay que acondicionarlo, hay que dar pasos. El diálogo es tan relevante que conviene tomarse un buen tiempo para poder pensarlo bien. Pero normalmente, ¿qué hacemos? No, pues nada. Es lo primero que se nos ocurre. Yo tengo esta experiencia. Hay un problema, inmediatamente taller. Un momento, no, pues no. Muchas veces un taller es la peor forma de intentar solucionar un problema. ¿Sí? Y todo tiene que ver con la altitud de conciencia. ¿Sí? Ni todos los hindús son Gandhi, ni todos los indígenas son chamanes, ni todos los americanos Donald Trump. Entonces, la altitud de conciencia creo que juega un papel muy importante. Y respondiendo más directamente a tu pregunta, yo creo que ahí el primer acuerdo es que para hacer diálogo intercultural, el primer principio es la vida. Y quizás ese es el principal diálogo que hay que montar ahí. No sé si respondí a tu pregunta ahora. Muchas gracias, Raúl. Sí, muchas gracias. Estoy muy atenta porque este tema me interesa mucho. Mira, y la presencia, hay varios tipos de presencia. ¿Sí? Son calificativos que te permiten, en el diálogo, te permiten entender algunas cualidades que un facilitador o una facilitadora de diálogo intercultural cultiva como parte de su propia presencia. ¿Sí? Hay una que se llama la presencia brillante. ¿A qué les suena la presencia brillante? ¿Qué les viene a la cabeza cuando yo digo presencia brillante? Que llama la atención. Que brilla, ¿cierto? Una de las cosas clave para poder facilitar un proceso de diálogo intercultural es animarte a mostrar lo mejor de ti, a mostrar, a brillar tú, a sacar esas cualidades que tienes y ponerlas al servicio. De nada sirve apocarte. La presencia brillante es una presencia que te posiciona a ti con lo mejor que tú eres y lo pone al servicio de los otros. Eso es presencia brillante. Es sacar lo mejor que yo tengo y reflejarlo. La presencia intensa, aunque en Colombia intensidad es una cualidad negativa, digamos, porque son las personas que están encima de uno. Si son personas más o menos así, tú vas a un bar, estás tomando una cerveza y se acerca alguien y te dice, ¿y por qué tú me miras? Y tú le dices, yo no te estoy mirando. Y él te responde, ¿y por qué no me miras? Esa es una persona intensa, que a todas costas quiere causar confrontación. Pero no se refiere esta intensidad a eso, sino al foco. La intensidad es foco. Y aquí una cosa clave para tener una presencia intensa es la precisión. Esa es una de las cualidades de la presencia también, la precisión. Precisión es presencia. Precisión es dar las cosas, decir las cosas desde donde evidentemente se sabe que son. Eso contribuye a disminuir la neurosis en las que vivimos. Todos los hombres lloran, todas las mujeres, no sé, esas generalizaciones no son precisas y eso nos mete en un mundo altamente neurótico. La presencia intensa tiene que ver con el foco de la precisión. La presencia de amistad tiene que ver con la apertura del encuentro. La presencia poderosa tiene que ver con una reconfiguración del poder. El poder normalmente se cree que es para dominar, aunque en realidad el poder es para alcanzar. El poder transmite alcance. Una persona poderosa es una persona que tiene más alcance. La presencia de conexión, la presencia pacífica. ¿Qué es
una presencia pacífica. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es una presencia pacífica? ¿Qué dirían? ¿Qué es una presencia pacífica? La presencia que no impone. Ok, sí, es una muy linda definición. ¿Qué más será una presencia pacífica? Que no brilla. Que Que inspira no calma. brilla, que no brilla. ¿Qué dicen? Miren, yo pienso que una presencia pacífica es ante todo una presencia de que ha elegido la paz. La presencia pacífica parte de primero darte cuenta que siempre puedes elegir responder con violencia o desde la paz, siempre. Y la presencia pacífica no es estar en paz, sino es elegir continuamente responder desde la paz. ¿Y qué es responder desde la paz? En mi opinión, responder desde la paz es siempre estar en dirección a la vida y a la humanidad del otro. Eso es estar en paz. La paz en términos del diálogo intercultural es el profundo respeto y honra de la vida y de la humanidad del otro. Eso es estar en paz. La presencia de plenitud y la presencia esencial son los 6 criterios de presencia que un facilitador de diálogo intercultural puede cultivar. Sentirse pleno, estar conectado con su esencia, no temer brillar, es decir, mostrar lo que sabe, ser preciso, vincularse desde la amistad, tener capacidades de alcanzar cosas, estar conectado y actuar desde la paz. Esas son las 6 cualidades de la presencia que un facilitador de diálogo intercultural hace. ¿Cuáles son sus valores? Inocencia, humildad, bondad, valentía, vulnerabilidad y confianza. Agradecimiento, generosidad, apertura, adaptarse y honestidad. Esos son los valores internos que cultiva la presencia transformadora. Un facilitador presente cultiva estos valores. ¿Y qué habilidades desarrolla? Son habilidades muy simples. Servir. ¿Qué es servir? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es servir? Ayudar. ¿Cómo es eso? Ponerse a la disponibilidad. Dar parte de uno. Eso es ponerse a disponibilidad, dar parte de uno. Sí, servir es una de las cosas más fáciles de hacer, pero más difíciles de ver. Servir es estar alerta a lo que el otro necesita y ponerme disponible para que eso ocurra. ¿Qué es sostener? Resonar, fluir, nutrir, inspirar, observar y promulgar. Esas son las habilidades más complejas que un facilitador desarrolla en términos de presencia transformadora. Es decir, si tú te enfocas en estar presente en un diálogo intercultural, cultivando estas habilidades y estos valores, vas a lograr una presencia transformadora. Una presencia transformadora que va a permitir que los demás se conecten con su propia capacidad. Muchos dicen, ok, listo, todo esto es muy bien filosófico, Raúl, pero prácticas. Dime cómo practico yo. Primero, ten en cuenta que no es una herramienta, es una cualidad. ¿Y cómo la practicas? Haciendo ciertas cosas. Primero, encuentra tu propio camino. No hay manera. Nadie te lo puede decir. Encuentra tu propia manera de serlo, tu propia manera de estar. Y eso tiene que ver con autoconocimiento. La manera de desarrollar presencia es a través del autoconocimiento. Segundo,
Precisión es amor. ¿Cuántas veces la mayoría de nuestros problemas hubieran sido solucionados si hubiéramos tenido un lenguaje preciso sobre lo que queremos o no queremos? Conviértete en un testigo fiable. Esta es una práctica que a mí me gusta hacer. Hagan la prueba, vayan a un centro comercial a la hora de más cantidad de gente. Siéntense en un lugar donde pase mucha gente y quédense simplemente a observar sin juzgar. Ser un testigo fiable de todo lo que está ocurriendo. Es una práctica hermosa porque te permite disminuir la tensión interna. Practica con los maestros. Estos maestros son increíbles, el miedo y la duda. ¿Cómo lo haces? Atreviéndote a estar presente incluso cuando sientes miedo y incluso cuando hay duda. Presta atención a tu energía, revisa tu motivación y cultiva una paciencia tranquila. O sea, esas son las formas de desarrollar presencia. ¿Qué es lo que resumiría esta sesión de hoy? Esto. Estar presente es estar despierto. ¿Qué es estar despierto? Es estar conectado con el instante, con lo que está ocurriendo en este momento, con toda mi mente, todo mi cuerpo y todo mi espíritu. Es tener la capacidad de decir, aquí estoy metido todo yo. Aquí estoy metida toda yo. No hay una parte que está afuera de esto. Estoy metido en esto yo. Y desde ahí puedes escuchar, puedes hablar, puedes hacer muchas intervenciones de una manera absolutamente diferente.